Buenos días, cuarto grados. Vamos a iniciar el contenido que corresponde a esta semana 2, el cual es los incendios forestales. Tenemos acá una guía, si le queremos llamar así, de lo que vamos a platicar en esta clase. Primero vamos a hablar de qué es un incendio forestal, por qué se producen los incendios, las causas de los incendios, las consecuencias de los incendios forestales y qué podemos hacer para evitarlo. Tal vez ustedes habrán dado cuenta de que a los incendios forestales pareciera que en nuestro país se les da muy poca importancia. Pareciera de que tienen más importancia los incendios, por ejemplo, en fábricas, los incendios que se pueden dar en industrias grandes, de las que se dedican a la fabricación de diferentes mercaderías. Yo no digo que no sea importante, porque también hay que considerar que hay pérdidas materiales y hay pérdidas humanas muchas veces. Sin embargo, este tema de los incendios forestales se refiere a los incendios que se dan en las zonas boscosas. Nosotros pues tenemos muy pocas zonas boscosas. Sin embargo, hay lugares en nuestro país en los que los incendios forestales en la época seca, por ejemplo, se pueden dar de forma natural. Y hay otros que pues sí se dan ya con la intención, por así decirlo, de personas inescrupulosas que por diversos motivos realizan estas quemas, muchas veces incontroladas, y que pueden ocasionar grandes pérdidas en la vegetación y en la fauna también. Los incendios forestales suceden con poca frecuencia, como les decía anteriormente, de forma natural. La mayoría pues son provocadas o son provocados por el ser humano y provocan grandes desastres a su alrededor. Vamos a iniciar entonces considerando a qué le vamos a llamar un incendio forestal. Un incendio forestal es un tipo de incendio que no es previsto, los cuales se originan en áreas naturales como por ejemplo bosques, selvas, junglas, sabanas. Tiene un gran espectro debido a que cada año pues en las diferentes partes del mundo se dan este tipo de incendios y daña tanto lo ambiental como a todos los organismos que se encuentran viviendo en la zona, y por ende los que viven en los alrededores. Este tipo de incendio siempre ha estado presentado o presente, más bien dicho, por diversas causas, ya sea algunas provocadas por el hombre, como les decía anteriormente, y otras por factores ya de otro tipo, como por ejemplo la práctica agrícola, que muchas veces lleva a las personas pues a hacer este tipo de quemas. Ustedes saben de que los incendios arrasan con todo prácticamente y no perdonan, y esto significa de que muchas veces los incendios forestales no duran horas, sino que a veces duran días completos. Hemos tenido, por ejemplo, a nivel de nuestro continente, incendios como por ejemplo el del Amazonas, que se dio el año pasado y que destruyó prácticamente cientos de hectáreas, y con esto también se llevó la gran biodiversidad de especies, tanto vegetales como animales. Otro de los incendios muy famosos fue el que se dio, por ejemplo, en Australia, en Portugal. Se dieron incendios en los que realmente no fueron horas ni días, sino que fueron semanas y hasta meses en algunas regiones del planeta, en donde estos incendios forestales, a pesar del esfuerzo que hacen las autoridades, es bien difícil controlarlos. Sin embargo,
Lamentablemente muchas veces estos incendios se pudieron haber evitado, como yo les mencionaba anteriormente, que no es lo mismo un incendio natural a un incendio provocado por el ser humano o por negligencia, si le queremos llamar así, por no darle la importancia que tiene al tener cuidado cuando, por ejemplo, se visita una zona boscosa. ¿Por qué se producen los incendios? Pues existen dos factores, los cuales son los más destacados. El primero, pues prácticamente es lo provocado por el ser humano, y en segundo aspecto es lo que sucede ya a nivel de la naturaleza. De manera indirecta o indirecta, el ser humano siempre afectará al medio ambiente. Un ejemplo sería el simple hecho, por ejemplo, de los que fuman cigarrillos y tiran las colillas a la orilla de los bosques, sin considerar que esto puede ser el inicio de un incendio. Los que dejan fogatas encendidas, por ejemplo, en algunos lugares, esto también puede provocar un incendio de grandes proporciones. Y hay otros factores que ya son puramente ambientales, que ya no son provocados por el ser humano, sino que son situaciones que se pueden dar, por ejemplo, cuando llueve, un rayo al caer sobre un árbol, por ejemplo, puede originar un incendio forestal de forma natural, sin que esto haya sido provocado pues, por el hombre. Y también hay una situación que puede generar también los incendios forestales, y son situaciones de prolongada sequía, si le queremos llamar así, porque esto eleva las temperaturas ambientales y junto con otro tipo de factores, esto puede incrementar o más bien dar origen a un incendio de grandes proporciones. Hay factores asociados realmente a los incendios forestales que lo pueden incrementar, digamos así, el riesgo de que los incendios forestales se puedan dar. Pero las causas más comunes de los incendios responden a acciones de personas. Y pues claro, hay situaciones que se derivan de ello. Pero también hay otros factores, como por ejemplo cuando hay poca humedad en el ambiente, esto incrementa la posibilidad de los incendios. Los incendios directamente provocados por las personas. Yo les mencionaba anteriormente que hay prácticas agrícolas en las que las personas queman las áreas donde van a cultivar sin ningún cuidado, y esto se propaga rápidamente, y a veces el fuego se genera de tal manera que ya no lo pueden controlar y se queman grandes áreas de terreno que están a los alrededores. Por ejemplo, el viento y los desechos botados en la naturaleza se pueden convertir también hasta en combustible prácticamente para el desarrollo de un incendio forestal. Ya mencionábamos nosotros las causas, por ejemplo, el abandono de residuos como el vidrio y el metal, la lata en medio de los ecosistemas selváticos. Esto puede provocar, por efecto de la refracción de la luz, que el vidrio o las latas desvíen los rayos de luz, y esto puede provocar incendio, por ejemplo, en papel, hojas secas, troncos, y se pueda originar un incendio forestal. Las tormentas eléctricas, por ejemplo, que todos sabemos de que en la época lluviosa, pues le llamamos tormenta eléctrica nosotros aquella en la cual llueve, pero también truena, relampaguea y caen los rayos a diestra y siniestra. Hay zonas en las diferentes partes del mundo en el que las tormentas eléctricas son muy frecuentes, y esto provoca generalmente incendios forestales, a veces de proporciones incontrolables. Los residuos que deja la naturaleza, como por ejemplo hojas secas, ustedes saben de que pues sí, hay árboles que en determinada época del año botan sus hojas,
y esto obviamente se convierte en combustible para un incendio forestal, ya sea provocado o de forma natural. Las fogatas, por ejemplo, que no fueron hechas de manera correcta, o sea, no es lo mismo encender una fogata controlada y al terminar de usarla apagar los restos y que no queden brasas ni troncos encendidos de leña o de otro combustible, y asegurarse realmente que esto ha sido apagado como se debe. Esto evitaría prácticamente que se dé este tipo de situaciones, que a veces las personas que dejan este tipo de combustibles no se dan ni cuenta y han dejado prácticamente el cimiento de un incendio. Y los fenómenos climáticos. Habla ahí del fenómeno climático del Niño, que son prácticamente factores ambientales. También existe el fenómeno de la Niña. En uno no llueve y en el otro llueve mucho. O sea, si no llueve mucho, pues las temperaturas ambientales se elevan y esto puede provocar también incendios. Y si llueve demasiado, los rayos también pueden provocar este tipo de incendios forestales. Las imágenes que podemos nosotros observar en los diferentes tipos de incendios son diversas. Ustedes saben de que se pueden observar, por ejemplo, incendios en áreas boscosas, que los recursos con los que cuentan diferentes países, digámoslo así, son incomparables con lo que tenemos nosotros. Sin embargo, los incendios forestales siempre han sido atacados, si queremos así, con personas que son especializadas o especialistas en apagar incendios. No cualquier persona lo puede hacer, porque esto también son llamas que se elevan a grandes alturas y no cualquier persona puede decir voy a agarrar agua y voy a apagar un incendio forestal. Esto es grandes proporciones y, como les decía anteriormente, esto a veces puede durar hasta días. Las consecuencias de los incendios forestales, pues todos sabemos que la pérdida de vida vegetal y animal es una de las consecuencias que se tiene. Esto sea un incendio provocado o sea un incendio de forma natural, pero igual siempre puede ocasionar daños irreparables. O sea, un ecosistema, para que se reponga, si le queremos llamar así, de los daños ocasionados por un incendio forestal, esto es prácticamente se tarda años. Para destruirse puede ser en un par de horas o días, pero para que el ecosistema se recupere o la zona boscosa se recupere, esto puede tardar años. Las consecuencias de los incendios, afectan tanto al ambiente como al ser humano. Y la quema, por ejemplo, de árboles, la producción de gases de efecto invernadero, el exterminio de la flora y la fauna de la zona que ha sido quemada, el desplazamiento, por ejemplo, de las comunidades que viven en los alrededores y que muchas veces se abastecían de los recursos naturales, pues tienen a veces hasta que emigrar. Hay acumulación de gases nocivos para los seres vivos, el posible peligro al momento de intentar apagarlos, y daños a largo plazo en el país o la región que los padece. O sea, un incendio forestal, los daños son muchas veces inmediatos a la flora y la fauna, pero también causa daños al ser humano. Y todo eso lo tenemos que considerar nosotros cuando hablamos de los incendios forestales, porque pareciera de que se apagó el fuego y qué bueno, ¿verdad? Ya no siguió, pero el ecosistema, para que se reponga del daño, tarda años muchas veces, y siempre hay secuelas, si le queremos decir así, para el ser humano y también para todas las comunidades que viven alrededor. Ante un incendio hay pérdidas de vidas, eh,
de la fauna como tal, de la vegetación. Y es bien triste muchas veces observar las imágenes de fauna que prácticamente muere calcinada. Los intentos de las personas por controlar los incendios a veces no son suficientes y podemos nosotros ver a veces imágenes que son bien impactantes, ¿verdad? Sobre animales que no lograron salir y quedaron calcinados prácticamente. Y ya han habido también casos de personas que en el intento de apagar un incendio pues han perdido también la vida. Hay que considerar siempre todas las recomendaciones que se dan para evitar los incendios forestales. Hay que intentar practicar cada vez que nosotros encendemos fuego en una zona boscosa, si se llega a dar esa posibilidad, de asegurarnos que quede totalmente apagado todo para no ser los causantes de un incendio. Pero generalmente lo que se recomienda pues evitar lanzar al suelo cerillos encendidos, colillas de cigarro, papeles plásticos o cualquier material inflamable. Un material inflamable es el que rápidamente puede agarrar fuego, como decimos nosotros. Hay que apagar fogatas, brasas, cenizas o los brotes de llamas que pueden provocar pues obviamente un incendio. Así es que todo esto lo podemos contrastar con aquellas prácticas que nos pueden ayudar a evitar los incendios forestales. Hay que evitarlos. Prácticamente si nosotros disminuimos aquellos factores que pueden ocasionar los incendios, pues prácticamente estamos contribuyendo a evitarlos. Y hay que tener conciencia, y aunque como les decía al inicio, nosotros pues no tenemos grandes zonas boscosas, o al menos no las vemos, pero sí existen áreas protegidas en nuestro país en las que ya se han generado incendios de forma natural y a veces provocada. Y hay que tomar una conciencia prácticamente de que se puede reaccionar a tiempo y de manera eficiente para evitar que ocurran este tipo de incendios. Así es que todo esto que les he contado pues realmente es un tema que pareciera no es para nosotros, porque nosotros no tenemos grandes extensiones de bosques. Sin embargo, es bueno saberlo que sí, en nuestro país existen áreas verdes, existen incendios forestales cada año, en época seca o en época lluviosa se dan. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que hay formas de poder contribuir y tener aquellos conocimientos para poder evitarlo por si un día nosotros tenemos, digamos, ese contacto directo con una zona boscosa, acatar todas las indicaciones y contribuir a evitar este tipo de incendios que pueden provocar grandes pérdidas de la zona boscosa, de las especies vegetales y de las especies animales. Así que les dejo esta información como refuerzo pues prácticamente del tema que corresponde a esta semana. Así es que pasen buen día.